Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 27 de septiembre. Aumentó a 337 el número de víctimas mortales por el sismo del pasado 19 de septiembre. La reconstrucción tendrá un costo superior a los 37.500 millones de pesos, así lo informó el presidente Peña. Hay más de 155,000 viviendas afectadas en todo el país. En la Ciudad de México, 1,500 edificios están en riesgo de colapsarse. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que habrá modificaciones al presupuesto para hacer frente a la contingencia. La cúpula empresarial ofreció todo su apoyo para la etapa de reconstrucción. La Procuraduría de la Ciudad de México abrió 40 carpetas de investigación por el colapso del mismo número de edificios. En noticias internacionales, María retomó fuerza y ya es huracán categoría 1. Se dirige a las costas de Carolina del Norte. Y en noticias deportivas, el Paris Saint-Germain derrotó al Bayern Múnich en la UEFA Champions League. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este miércoles, mitad de semana, 27 de septiembre ya de 2017. El presidente de la República encabezó esta tarde en la residencia oficial de Los Pinos una reunión de avances para la reconstrucción de los estados afectados por los terremotos y afirmó que será necesario modificar el presupuesto para 2018. Seguramente en el debate que se haga al paquete presupuestal para el próximo año se den reacomodos a la asignación de gasto o a la designación de esos recursos que en el proyecto fueron presentados de una forma y estén reasignados a rubros y asignaturas que hoy demandan mayor recursos para la reconstrucción. El presidente dio a conocer los montos preliminares de lo que significará atender la emergencia, que ascienden de manera preliminar, escuche usted, a 37.500 millones de pesos. En el caso de la vivienda, estimamos que solamente para Chiapas y Oaxaca se habrán de destinar más de 6.500 millones de pesos en este tipo de monedero electrónico, solo en apoyo a recursos para la vivienda, sea para reconstrucción total o parcial, en una cifra estimada y preliminar del orden de 10,000 millones de pesos. Hemos conocido la magnitud de los daños en infraestructura, a la infraestructura cultural, patrimonio cultural, en 8,000 millones, y al monto que dio la Secretaría de Educación, y esto solo por concentrarnos, que fue de más de 10,000 millones de pesos, 13,000 millones de pesos. El presidente externó sus condolencias por las más de 420 víctimas que han cobrado los sismos y huracanes del mes de septiembre y deseó que en solo unos meses todo esté en condiciones de normalidad. En esta reunión, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, informó que son 12,931 escuelas que presentan algún tipo de daño. De estas, dijo, 577 se tendrán que reconstruir de manera total y 1,000 más van a requerir reparaciones parciales. El resto solo necesitan reparaciones menores. Con respecto al regreso a clases, el titular de la SEP afirmó que lo más importante es la seguridad. Es que la seguridad de los niños, de las niñas, de los maestros y la tranquilidad de las mamás y de los papás son primero. Y que por ese sentido estamos revisando cada una de las escuelas, lo estamos haciendo con personal calificado para ello.
Por su parte, la señora secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda Maraqui, indicó que son más de 1,500 edificios culturales e históricos dañados en 11 estados del país. Haremos una convocatoria nacional para la participación de restauradores y arquitectos especialistas en el tema. Señor presidente, el costo estimado de la reparación de daños es de más de 8,000 millones de pesos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, coincidieron con el presidente Peña en la necesidad de modificar el paquete económico 2018 para hacer frente a la emergencia. Seguramente implicará un esfuerzo presupuestal adicional ahora que estamos en el proceso de análisis del paquete, pero al día de hoy lo financiero no ha sido obstáculo ni para la atención a la emergencia ni para empezar la labor de reconstrucción. Debemos reorientar el presupuesto federal para la reconstrucción, para la recuperación y transformación de México. Hagámoslo sin protagonismos, viendo por la gente, viendo por su necesidad. De la misma manera debemos actuar con energía, sin tolerar negligencias que pusieron en riesgo la vida de nuestros mexicanos y mexicanas. Por su parte, la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, informó que de manera preliminar hay más de 155,000 viviendas, 155,000 viviendas que han resultado afectadas, de las cuales 55,000 tienen daños totales. De esta manera, estamos calculando que en un periodo de 3 a 4 meses estaremos consolidando todo este proceso de reconstrucción de más de 55,000 viviendas que han sido dañadas de manera total. A esta reunión asistió el sector privado encabezado por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Alejandro Ramírez. Ambos dieron a conocer la conformación del Fideicomiso Fuerza México para la reconstrucción. Estimaron una meta de donativos a recaudar por 1,500 millones de pesos. Para unirnos al esfuerzo de los mexicanos, en donde nos hemos unido y que significa la solidaridad de los mexicanos para colaborar ahora con la reconstrucción en los estados afectados. Lo hemos constituido en NAFIN y agradecemos la colaboración de NAFIN y de todos sus ejecutivos para poderlo hacer. El objetivo es agrupar y canalizar el apoyo de los particulares y de las empresas. Los recursos del sector privado, no solo del nacional, sino también de empresas y fundaciones extranjeras que han dado muestras de solidaridad con México. El uso transparente de los recursos a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas apegados a las mejores prácticas internacionales y con un comité técnico integrado por personas con experiencia en la materia y con amplio reconocimiento social. De acuerdo con el último reporte del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, suman ya 337 muertos por el sismo de la semana pasada, 198 aquí en la ciudad, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Se cree que en el edificio colapsado en Álvaro Obregón, 286, aún se encuentran más de 30 personas bajo los escombros. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, advirtió que en la Ciudad de México, aquí en el Distrito Federal o el Distrito Federal, hay 1,500 edificios en riesgo de colapsarse, de venirse abajo por las vibraciones. Aseguró que tan solo en el tráfico normal de la ciudad generan vibraciones todo el santo día, sin contar maquinaria pesada u otro tipo de obras que generan movimiento. Algunos especialistas dicen que también los helicópteros, los aviones, todo eso crea y produce vibraciones, no se diga el drenaje profundo y las tuberías de agua. Dijo que dicha cifra se deriva de la revisión de más de 8,000 inmuebles en la capital y agregó que faltan 11,000 edificios por inspeccionar. Le voy a programar avisos y regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Cada vez son más las escuelas que reinician actividades luego de ser inspeccionadas para garantizar su buen estado, pero sobre todo, lo más importante, la seguridad de los alumnos y profesores. Así se realizan las inspecciones a escuelas de la Ciudad de México. Todas las fisuras horizontales y las fisuras verticales no son de riesgo. Las que son de riesgo son las que tienen una inclinación a 45 grados o que se aparecen en cruz. Eso es que la estructura ya falló aportante y ya no tienen otra más que ser reparadas. A cada escuela acude un director responsable de obra y un integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ambos peritos expertos en infraestructura y certificados para dictaminar si las construcciones son seguras. Aquí se ve que la columna está perfectamente a plomo y como comentábamos antes. La fisura cuando es de riesgo debe de presentar más de 3 milímetros de profundidad. Esta tiene menos de 1 milímetro. Tras ser revisada por más de 2 horas, se determinó que la escuela primaria Modelo, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, es segura. Con este papel firmado por el DRO y por el director de la escuela, esta escuela puede empezar a operar. El dictamen de construcción segura garantiza que las instalaciones son aptas para retomar actividades. Hasta el momento se han revisado más de 800 escuelas en la Ciudad de México, de las cuales 20 requieren una intervención mayor. Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública han sido enfáticas en que es más importante la seguridad que la pérdida de clases. No vamos a perder el sistema, no vamos a perder el año, vamos a seguir trabajando y si tenemos que trabajar en contraturnos, tenemos que trabajar en los fines de semana, lo haremos en periodos vacacionales, pero no vamos a perder el año. El dictamen será publicado este jueves en la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública y el viernes la Escuela Modelo reiniciará clases. Para México al Día, Antonio López. Toño, muchas gracias. La Secretaría de Educación Pública actualizó el número de escuelas que este jueves podrán regresar a clases tanto aquí en la ciudad como en otras entidades del país afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. En el caso de la Ciudad de México, hoy se suman 136 escuelas de educación básica públicas, 593 de educación básica privadas, de educación media superior pública 25 más, de media superior privadas una más, y de educación superior privadas 32 más. Esto nos da un total de 803 escuelas que se suman el día de hoy y que nos da un total de 1.571 escuelas que ya tienen dictamen de seguridad estructural. Por otra parte, el titular de la SEP informó que ya son casi 600 las escuelas que se tendrán que reconstruir totalmente, por lo que se van a requerir 13,000 millones de pesos para la rehabilitación de todas las escuelas del país. Son, si no me falla la memoria, 566, Héctor, 577, es decir, cerca de 600 escuelas que van a requerir una reconstrucción total. Van a ser un poco más de 1.800 escuelas que van a requerir una reconstrucción parcial. Y esto ya nos da un total de más de 12,000 escuelas, es decir, 2,000 más de las que teníamos en el último reporte que tienen algún tipo de daños. Y reitero, estos son datos preliminares. La tragedia se vive en varios estados de la República Mexicana, por el 7 allá en el sureste de la República, por el del 19 de septiembre en esta zona centro del país, pero hay construcciones icónicas del dolor, por ejemplo, el edificio del Colegio Rebsamen, y también lo que está pasando ahí en Álvaro Obregón 286, ya le daba datos de que todavía están personas bajo los escombros, quieren, claro, sus familiares, ya perdieron algunos la esperanza de vidas, la esperanza es lo último que muere, pero quieren los cuerpos, quieren sepultar a sus muertos. Vamos ahí con mi compañera Jacqueline López Zárate. Jackie, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, bienvenida.
Gustavo, muy buenas noches. Te saludo exactamente desde Álvaro Obregón 286. Pues este miércoles las labores de búsqueda y rescate continúan en este inmueble. Hoy se sumaron los peritos de la PGR para estos trabajos y hasta las 14:30 horas se recuperaron 21 cuerpos hasta el momento, lamentablemente ya sin vida, Gustavo. 19 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares y 2 no han sido identificados, corresponden a un hombre y a una mujer. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, dijo que aún faltan cerca de 30 personas aproximadamente por rescatar y él se ha reunido en 2 momentos con los familiares a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Comentarte, Gustavo, que en el inmueble colapsado en Álvaro Obregón 286, un tráiler del Servicio Médico Forense móvil de la Agencia de Investigación Criminal ya trabaja en el lugar de los hechos. Se trata de 79 peritos especialistas en criminalística, fotografía, medicina, ingenierías y unidad de genética de servicios periciales. Toman muestras de sangre a los familiares de posibles personas fallecidas a fin de obtener los perfiles genéticos para que conforme se haga la extracción de cuerpos se pueda establecer la identificación. Informaron que de acuerdo con el protocolo de desastres masivos, los perfiles de las muestras se han tomado 30 a 35 familiares que se encuentran en el lugar. Estos se tendrán listos en los siguientes días, mientras que los cuerpos que se rescaten se tendrán en un promedio de 7 días. Gustavo, esta noche continúa la búsqueda y rescate de más personas muy intensa y con la esperanza que pues se encuentre alguna persona con vida. Me preguntan tuiteros, ¿era un edificio de departamentos? No, Gustavo, se trata de un edificio de oficinas, principalmente de contadores y de contabilidad. Caramba, bueno, qué tragedia. Y ya entiendo estos familiares que exigen los cuerpos de sus familiares en un momento de sol, en un momento de frío, con lluvia, cae la noche, entiendo que hay una planta de luz, está esta grúa que veíamos en las imágenes que nos envías. Bueno, ya me imagino el momento, pero siguen trabajando, no paran y no cesan de seguir escarbando, quitando los escombros. No, Gustavo, los trabajos continúan. De hecho, ayer por la noche llovió de manera muy intensa, pero los trabajos continuaron. Y comentar también que las familias continúan, han hecho un campamento todos estos días, ya cerca de 9 se han pues congregado, no se han ido de este lugar, solamente lo hacen para ir a comer en algunas ocasiones, pero siempre están al pie por alguna información de sus familiares. Claro, al pie del cañón. Bueno, gracias, Jackie, también por tu esfuerzo informativo. Estamos en contacto. Buenas tardes, noches. Muy buenas noches. Bueno, yo le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de la aplicación Facebook Live. Hay algunas comunidades en la República Mexicana que sí cuentan con el servicio de televisión abierta y por cable o satelital de TV Educativa, pero no tienen luz. Así es de que han encontrado esta aplicación Facebook Live para seguir nuestra información. Le vamos a agradecer un like en Noticias México al Día, en TV Educativa MX y en Periodista Gustavo Rentería. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. La Cancillería agradeció la solidaridad de la comunidad mexicana en el exterior y amigos de México, quienes se han unido para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Estableció alianzas con al menos 15 aerolíneas mexicanas y extranjeras para establecer un puente aéreo que facilite la llegada de donativos en especie desde Estados Unidos y el Canadá. Asimismo, Hacienda, a través del SAT, va a facilitar su ingreso en las aduanas. De manera adicional, la SCT va a exentar del pago de peaje a los vehículos de carga que transporten víveres a las zonas afectadas. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, se reunió con autoridades del sector asegurador para evaluar su operación luego de los desastres naturales que afectaron a nuestro país este mes. Se confirmó que el nivel de reservas, capital y solvencia financiera de este ámbito es robusto
y suficiente para atender a la población, empresas y dependencias del gobierno federal que resultaron afectadas. Hacienda informó que una proporción mayoritaria de los siniestros a pagar será cubierta por la industria internacional. El sector asegurador confirmó que opera con normalidad en todas las localidades afectadas y puso a disposición un teléfono que está apareciendo en su pantalla, 01800, les voy a rogar que lo vuelvan a poner, 01800-990-1016, donde los ciudadanos pueden iniciar el reporte de daños. Lo vamos a poner enseguida. El gobierno de la Ciudad de México inició 40 carpetas de investigación por cada uno de los edificios colapsados el pasado 19 de septiembre. Se están investigando los delitos de fraude específico y la participación de directores responsables de obra. Por su parte, la delegación Benito Juárez denunció penalmente a las constructoras Canada Building Systems de México y Dijon Sapi S.A., responsables de los edificios que se vinieron abajo, que colapsaron en Zapata 56, en la colonia Portales, y Bretaña 90, en la colonia Zacahuitzco. El titular de la demarcación, Christian von Roerich, afirmó que de acuerdo con los dictámenes técnicos, ambas empresas son responsables de los derrumbes provocados por el sismo, por la utilización de material de baja calidad. Es decir, para ganarse una lana más, ponen varilla, por ejemplo, pues más pequeña y material de baja calidad para ganarse una lana, pero crearon muertes y la gente perdió su patrimonio y además perdió la vida. Las denuncias presentadas son por daño en propiedad ajena, falsedad ante la autoridad, homicidios, lesiones, responsabilidad de los directores responsables de obra y delitos contra el medio ambiente. Integrantes del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, esto es muy importante, se pusieron a disposición de la ciudadanía para realizar peritajes en casas y centros de trabajo, ojo, de forma gratuita. Destacaron que es importante revisarlos para garantizar la seguridad de la población. Nosotros hemos puesto a todos nuestros peritos en este sentido a trabajar gratuitamente, lo hacemos con muchísimo gusto porque son nuestros hermanos y trabajamos para todo el ciudadano mexicano y en particular para la Ciudad de México. Si usted lo requiere, puede solicitar un peritaje en su casa o oficina sin costo alguno. Solo tiene que ingresar a esta página de internet. Y le recuerdo, es de manera gratuita. En el marco de la emergencia nacional por los últimos sismos, se lanzó la iniciativa Queremos Ayudarte. Especialistas ofrecen terapia psicológica, meditación y yoga para recuperar el equilibrio mental y emocional roto a consecuencia de los sismos. Esto ha causado un shock en muchos de nosotros y se está dando atención psicológica, que es muy importante que hablemos de lo que está pasando, ¿no? Que nos desahoguemos y que nos quitemos esas bolas de encima que traemos todos. Todos, hay que reconocer, tenemos miedo, tenemos estrés, tenemos angustia, incluso hasta rechazamos. Pero hay que reconocer esos sentimientos negativos, pero transformarlos en algo positivo. La iniciativa Queremos Ayudarte reúne a una decena de organizaciones civiles con un propósito común. Todo el día hay conferencias, todo el día. Realmente la sociedad se volcó y se está volcando. Y en esto es uno de los ejemplos donde todo el mundo levantó la mano para venir. Hay despachos de abogados enteros que están aquí todo el día en lugar de estar en oficinas, porque esto hoy es prioridad. Además de asesoría jurídica, terapia y meditación, se ofrecen talleres y conferencias de protección civil para saber qué hacer antes, durante y después de un temblor. Otro tema relevante es el voluntariado, a fin de saber cómo prestar ayuda de manera eficaz cuando más se necesita. Salieron miles de voluntarios, pero en la mayoría de los puntos era excesivo. Entonces necesitamos salir organizadamente y eficaz, saber qué va a hacer cada uno de nosotros, y es por eso que estamos dando el taller de voluntariado. Las actividades se realizan de manera gratuita todos los días hasta el domingo 1 de octubre en Expo Reforma, ubicado en Morelos número 67 en la Colonia Juárez.
En estos días será necesario recuperar fuerza y ánimo, así como mantenerse informados y organizados para colaborar en labores colectivas. Son las sensaciones que no debemos de perder de vista y sobre todo no olvidar ese recuerdo. Siempre va a haber alguien que esté al lado de nosotros. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Rufino, un abrazo. Una librería de Viejo, afectada por el terremoto del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México, puso a remate miles y miles de ejemplares para financiar sus labores de reparación. La invitación a formar parte de esta iniciativa se viralizó en las redes y convirtió en un verdadero fenómeno la tienda, esta librería de Viejo, que provocó filas y filas, compradores y compradores alrededor del local. Los dueños de la librería, ubicada en Álvaro Obregón 118, en la Roma Norte, atribuyen pues, a la compasión, a la solidaridad de la gente, esta enorme demanda de libros de Viejo. Hicimos un remate esperando que alguno que otro se enterara y viniera a comprar, pero con este furor que hay en México por la información, por ayudar, por apoyar, pues se viralizó la cosa y pues hemos recibido cerca ya de 3,000 personas que han venido a comprar libros baratos y a muy buen precio. Poco a poco se han despedido de México los brigadistas internacionales que colaboraron en nuestro país tras brindar ayuda por el sismo de la semana pasada. Ahora fue el turno de los israelíes, la delegación de Israel, cuyos integrantes aseguraron que fue un honor haber servido a México en momentos difíciles. En la ceremonia de despedida, el jefe de este equipo, Dudi Mizrahi, deseó que nuestro país se recupere rápidamente de esta tragedia para que vuelva a ser tan robusto como siempre lo ha sido. Desde Ottawa, en Canadá, donde se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones del NAFTA, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores del Canadá, y Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, expresaron sus condolencias por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Y Delfonso Guajardo, titular de Economía, agradeció las muestras de apoyo y destacó la fortaleza de México ante adversidades como esta. Le voy a programar avisos y le quiero recordar que usted puede seguir toda la información las 24 horas del día a través de @mexaldía. Es la cuenta Twitter oficial de ese telediario. Sígame también, lo invito, @Gustavo Rentería. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. A la clausura ministerial de esta tercera ronda de negociación y de Delfonso Guajardo, secretario de Economía, y la ministra canadiense Chrystia Freeland, insistieron en que no debe haber trabas para el comercio. Estaremos abiertos a nuevas ideas, pero ha de quedar muy claro, México tiene la decisión firme de aumentar la competitividad y crear mayores oportunidades de inversión y creación de empleos para nuestro pueblo. No queremos establecer ninguna traba en el Tratado de Libre Comercio. Relaciones comerciales de este acuerdo son más ventajosas y son equilibradas entre los tres. La relación es productiva y queremos que continúe siéndolo. En su oportunidad, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que la Unión Americana sí continuará en la mesa de negociación. Continuaremos buscando medidas para reducir el déficit estadounidense y por ello estamos comprometidos con la renegociación que conlleve a un acceso recíproco para productores agrícolas y lácteos. En medio de este proceso, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aplicó aranceles a los aviones fabricados por la empresa canadiense Bombardier. Ante esto, Chrystia Freeland rechazó de manera categórica esta medida y aclaró que se defenderá a las compañías y trabajadores canadienses de un proteccionismo injusto y costoso. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dio la bienvenida a la idea de reducir el gasto de artículos superficiales en las campañas. Esto a fin de generar ahorros en el marco de la etapa de reconstrucción luego de los sismos.
Bienvenida la idea de hacer administraciones más delgadas, políticos más cercanos, menos aparato alrededor de la política. Creo que eso es indispensable. Sostuvo que es absolutamente posible hacer campañas electorales menos costosas, en las cuales se privilegien los debates sobre los spots. También dijo se pueden adelgazar las administraciones reduciendo gastos, por ejemplo en papelería y eventos protocolarios. Creo que el PAN tiene una propuesta muy buena en materia de campañas políticas para reducir lo que se puede hacer en las campañas políticas. Escuché a Marco Cortés decir con mucha sencillez, pero con toda precisión, que para qué queremos botes, tortilleros, lonas, etcétera, si podemos hacer campañas prescindiendo de todo eso. Ya se aprobaron las comparecencias de secretarios ante la Cámara de los Diputados en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marco Cortés, informó que se aprobó la comparecencia de 17 secretarios de Estado y titulares de instituciones en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La comparecencia que por ley está obligada a realizarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, que es la del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se realizará el próximo jueves 5 de octubre. Iniciará a las 10 de la mañana, más temprano de cualquier sesión ordinaria, porque esperamos que sea una sesión bastante larga. En este sentido, señaló que esta será la única comparecencia en el Pleno y las restantes serán ante comisiones. Agregó que para el mes de octubre ya se tiene un calendario confirmado. Y me refiero concretamente al caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un primer bloque que se realizará en octubre, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública. Estas 6 comparecencias se tendrán que realizar en el mes de octubre. En los casos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, dijo que se dejó abierta la posibilidad para que se lleven a cabo en octubre o noviembre en base a la agenda de los propios funcionarios. Las comparecencias que se van a realizar en noviembre serán la de la Secretaría de Salud, el titular de Pemex, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, a sus titulares respectivos. Los grupos parlamentarios concluyeron este miércoles la primera parte de la glosa del informe de gobierno, tras haber presentado su posicionamiento en 4 sesiones ordinarias, en las que se abordaron los temas de política interior, política económica, política social y política exterior. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Gil, muchas gracias. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales abrió carpetas de investigación en 6 estados por el presunto desvío de ayuda humanitaria para los damnificados de los sismos con fines políticos. Las denuncias fueron presentadas contra el gobierno de Morelos de Graco Ramírez, contra una diputada federal, el presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, y la delegación Coyoacán aquí en la Ciudad de México. También se investigan denuncias en el Estado de México, en Irapuato, Guanajuato también. Santiago Nieto, titular de la FEPADE, advirtió que se llevará ante la justicia a quien haya violado la ley. En entrevista con ese telediario, el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, habló sobre el plan de apoyo y reconstrucción que se realiza en Oaxaca tras el sismo del pasado 7 de septiembre. Esto le dijo a Pati Yomar. Vamos a empezar a apoyar, por ejemplo, a los pequeños negocios. Tenemos un catálogo aproximado de 5.500 pequeños negocios que estaremos apoyando con recursos económicos provenientes de la Secretaría de Economía y del INADEM, precisamente para reactivar la actividad económica en Oaxaca.
Agregó que funcionarios de su dependencia se reúnen con ganaderos y con productores para apoyarlos con recursos económicos para que se reintegren a sus actividades laborales y puedan salir adelante. Más información con Flor Hurtado, a quien saludo. Hola, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día. Los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más está pasando hoy en nuestro país y comenzamos en Chihuahua, porque ahí al menos 16 personas perdieron la vida y 8 más resultaron heridas. Esto luego de que 4 civiles armados atacaran un centro de rehabilitación para adictos. Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía del Estado, informó que los agresores podrían estar relacionados con un grupo delictivo conocido como los Aztecas. Sin embargo, aún no hay ningún detenido. Lo que sí tenemos es que en el centro había personas del grupo rival a los agresores. El grupo rival se le denomina los mexicles y hay algunas de las víctimas que pertenecen a esta pandilla. Y ahora vámonos a Jalisco, porque ahí le dieron un golpe al narco. Elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron a César Rafael N., alias el Comandante Fierro. Este sujeto es identificado por el gobierno federal como integrante del Cártel del Pacífico. De acuerdo con la PGR, el detenido recibía órdenes de Ismael El Mayo Zambada y era el jefe de plaza en Zapopan, así como en Manzanillo y Tecomán, esto en el estado de Colima. Eva Cadena, exdiputada de Morena, usted la recuerda, fue vinculada a proceso por la posible recepción de 500,000 pesos en efectivo para presuntamente financiar una campaña electoral. Cadena Sandoval se reservó el derecho a declarar y como medida cautelar cada mes durante el tiempo que dure el proceso en su contra, deberá presentarse a firmar ante un juez de control. Recordemos que la ex candidata fue exhibida en diferentes videos. Es momento de ir a un corte, esto es México al Día, no le cambie, regresamos con más información. Estamos de regreso con más información nacional aquí en México al Día. Y mira, ya estábamos hablando de campañas políticas. Hablando de eso, Pedro Ferriz de Con acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral para registrar su intención de ser candidato a la presidencia de nuestro país por la vía independiente. Ferriz de Con reconoció que si bien no es tiempo de hacer política por los daños que dejó el sismo, sí es tiempo de hacer sociedad. El calendario me obliga. No estamos hoy para hacer política, pero sí estamos para hacer sociedad. Y quiero decirles que me da mucho orgullo el haber podido cumplir con todos los principios para hoy, ante ustedes, presentarme como el primer ciudadano en la historia de México que llega a registrarse ante la instancia electoral como candidato independiente, como aspirante a una candidatura independiente. Y se actualizó la información relacionada al crimen de Mara Fernanda Castilla, la joven que fue asesinada por un conductor de Cabify. La Fiscalía de Puebla presentará cargos en contra de Alexis Díaz, presunto culpable por los delitos de feminicidio y violación. Víctor Carrancá, fiscal del Estado, informó que ya tienen los resultados de ADN y detalló que el agresor dejó muchas evidencias de todo lo que hizo. Y le informa que una persona más perdió la vida a consecuencia del choque de una pipa de agua contra 18 automóviles, esto en Avenida Constituyentes, delegación Miguel Hidalgo. Con ello se eleva a 5 el número de víctimas mortales por este accidente. Además, hay 20 heridos. El conductor de la pipa y el copiloto están hospitalizados. La Procuraduría Capitalina investiga si el percance fue ocasionado por una falla mecánica, negligencia del conductor o bien ambas cosas. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Que tengas excelente noche. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos rechazó una petición de la senadora de California, Kamala Harris, para extender el plazo de renovación del DACA. Cabe recordar que el presidente Trump fijó el 5 de octubre como el plazo para la renovación de aquellos Dreamers cuyos beneficios expirarán el 5 de marzo del 18. Esto a la espera de la resolución final que emitirá el Congreso en torno a este tema.
El fenómeno hidrometeorológico María volvió a cobrar fuerza en el Atlántico y ya se convirtió nuevamente en huracán categoría 1. El meteoro se ubica en este momento a 260 kilómetros al este de Cabo Hatteras, esto en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. María provoca alto oleaje en las costas de esa entidad norteamericana, por lo que se pidió a cerca de 10,000 turistas que por favor no entren al mar. Mientras tanto, Puerto Rico aún sufre la devastación que dejó a su paso este huracán. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, va a enviar, por cierto, un equipo de conectividad para asistir en la emergencia que existe con las telecomunicaciones de la isla. El director del FBI anunció que la agencia abrió 1,000 investigaciones sobre posibles amenazas terroristas dentro de los Estados Unidos. Indicó que tan solo en el último año se han arrestado a 176 personas por supuestos lazos con movimientos extremistas. Por cierto, que en Afganistán, terroristas del Estado Islámico atacaron al aeropuerto de Kabul minutos después de la llegada imprevista del secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. Luego de una persecución y enfrentamientos con fuerzas de seguridad afganas, 3 yihadistas fueron abatidos y 11 personas resultaron heridas. En Arabia Saudita, el rey Salmán autorizó la emisión de permisos para conducir licencias, para mujeres. Si bien la medida se aplicará a partir de junio de 2018, las mujeres saudíes y la comunidad internacional celebraron esta noticia. Esta norma representa un importante cambio en las leyes y costumbres sociales que existen en el conservador país regido por el Islam. Jorge, gracias. Dale a Val tu turno. Buenas tardes, noches. Hola, muy buenas noches, Gustavo, y a todo el auditorio de México al Día. Próximamente vendrá a la capital de nuestro país, Battlefield, una puesta en escena del afamado director británico Peter Brook. La obra está basada en el texto de Jean-Claude Carrier, basado a su vez en el poema hindú más largo de la historia, el Mahabharata, que reúne los mitos y las creencias fundamentales de la cultura hindú. Han recorrido más de 40 ciudades desde el 2016, pero ahora con una duración mucho más accesible de 70 minutos. Peter Brook es director de teatro, ópera, cine y televisión. Por su criterio de dirección y modo de pensar la escena, ha sido trascendental para el desarrollo de las artes escénicas en el último siglo. Es el autor del ensayo El espacio vacío, uno de los libros más influyentes y sabios del teatro moderno. Y regresando a Battlefield, para él y su colaboradora Marie-Hélène Estienne, el Mahabharata aborda todos los aspectos de la existencia humana, lo que hoy en nuestros días nos seguimos urgentemente preguntando. El poema describe la guerra que separa a una familia llamada los Bharatas en 2 bandos, los Pandavas y sus primos, los Kauravas. Los Pandavas ganan la batalla, pero el libro relata que hubo 10 millones de cadáveres, resultado del uso terrible de armas de destrucción por ambas partes. La obra Battlefield, o Campo de Batalla en español, se sitúa posterior a estos sucesos de magnitudes casi apocalípticas. Para quienes ganaron, la victoria es derrota, y los que perdieron admiten que ellos podrían haber prevenido la guerra. Los ganadores tienen una profunda angustia y remordimiento por sus acciones, por el desastre que acaba de suceder y la responsabilidad por la masacre. Su victoria tiene el amargo sabor de la derrota. La pregunta, ¿cómo encontrar la paz interior? Battlefield de Peter Brook, por la compañía Théâtre du Boeuf du Nord, se presentará el próximo 5 y 6 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. No se la pierdan, no siempre se puede ver algo así. Hasta la próxima, que estén muy bien. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Informa Ruth Alarcón. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que será necesario modificar el paquete económico 2018 para la atención de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. De acuerdo con la última actualización de datos, aumentó a 337 el número de víctimas por el sismo del pasado 19 de septiembre. La SEP
informó que se requerirán 13,000 millones de pesos para la reconstrucción total de casi 600 escuelas en todo el país. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, advirtió que en la Ciudad de México hay 1,500 edificios en riesgo de colapso por las vibraciones. En el mundo, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos rechazó una petición de la senadora de California, Kamala Harris, para extender el plazo de renovación del programa de acción diferida. Y en los deportes, Rafael El Chiquis García fue destituido como director técnico del Puebla. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, será noche de jueves, en punto de las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.